Hola chicos, buenos días. En esta oportunidad creo necesario poder brindarles un video instruccional para el desarrollo, ¿no?, exitoso de su práctica número 2 de monografía. Em, es, es importante que ustedes consideren, tengan en cuenta que es muy constante encontrarnos hoy en día con trabajos de investigación, tareas, sin ninguna cita o referencia bibliográfica que nos indique de dónde se ha extraído la información del autor. Mm, Esa, mm, esa reflexión la hicimos nosotros en las primeras semanas de nuestras clases. Muchas personas consideran que el citar autores demostraría que su texto no es totalmente original, restándole, según su punto de vista, un mérito a su trabajo, ¿no? Credibilidad. Nada está más lejos de la realidad. Hay que tener en cuenta que es un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado, ¿no? En estas 2 semanas, ustedes han recibido una separata en donde se les está brindando la información acerca del uso correcto de las citas, ¿no? Y esta separata, la inclusión de las referencias bibliográficas, de tal manera que ustedes sepan que debe demostrar honradez, debe demostrar probidad, debe demostrar integridad. Y eso de alguna manera también para que ustedes les sirva o tengan en cuenta que todo trabajo debe ser original, debe ser propio, ¿no? Entonces, un poco refrescando la actividad de la semana pasada, se les facilitó un manual sobre cita Zapa, ¿no? Y con su respectiva práctica, ¿no?, que está en camino a revisión. En esta segunda separata, se les está brindando la información acerca de toda una gama de maneras de cómo referenciar fuentes bibliográficas al estilo APA. Esta separata está bien detallada, está explicada a través de los gráficos, a través de las flechas, de tal manera que ustedes no tengan ningún inconveniente, pero si de ser el caso ya saben que para eso estamos en constante comunicación. Em, por ejemplo, ¿no? Se les está mostrando cómo poder referenciar libros físicos y electrónicos, que es lo que generalmente nosotros manejamos, ¿no? Hay un esquema donde ustedes tienen que visualizar bien cómo es la correcta referencia, ¿no? Otra constante es el uso de las obras literarias. En el caso nuestro de literatura usamos mucho nuestras obras literarias y muchas veces hay algunos materiales que no están bien referenciados en el sentido de que no encuentran un título, no encuentran autor, no encuentran fecha. Ustedes acá se les está proponiendo cómo es que se deben citar cuando estamos frente a esos casos, ¿no? También otro material que ustedes constantemente utilizan son obras, pero las obras generalmente pues nos presentan ya las versiones últimas, ¿no? Entonces aparece la numeración quinta, sexta edición, séptima edición. Entonces acá tienen ustedes una manera de cómo hacer dicha referencia. También nuestros alumnos están acostumbrados a utilizar fuentes de información como, por ejemplo, ¿no?, las tesis, cuando tengamos que trabajar con el tema de monografía. Muchos de ustedes van a buscar en la web las tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo referenciar una tesis? Tienen ustedes acá el planteamiento de una referencia, ¿no? También es muy constante en nuestros alumnos el uso de las diapositivas, los llamados PowerPoint. Entonces, eso también hay que referenciarlo, ¿no? Hemos estado acostumbrados que los PPTs no se referencian, sí se tienen que referenciar porque son instrumentos, son herramientas que ustedes las crean. Esas referencias también tienen que estar colocadas en un listado, ¿no? También es usual que nuestros alumnos busquen información en videos de YouTube, ¿no? Acá tenemos una correcta manera de cómo hacer la referencia.
páginas web, un sinnúmero de páginas web, si son de autores, obviamente, aquí está cómo de APA propone cómo se debe de referenciar. Si no hay un autor, puede ser organizaciones. Acá están los nombres de las organizaciones, tal cual se deben referenciar. En nuestras áreas de biología, de física o de matemática, ustedes van a emplear mucho las tablas y las figuras, ¿no? El nombre correcto son tablas, que no son otras cosas que las pantallas visuales compuestas de columnas, de filas. Entonces tienen un modelo bastante detallado de cómo es que se debe hacer el dato o la referencia. Y en el caso de las figuras, que también pues no son gráficos o cuadros o fotografías o dibujos o ilustraciones, como quieran llamar, en el cual tienen ustedes también una estructura muy particular para que puedan referenciar el estilo APA y para los futuros trabajos internos o de investigación que van a tener que aplicar esto que se les está brindando, ¿no? Algunos alumnos me preguntan por qué tenemos que aprender mucho acerca de las referencias, ¿no? Porque esto también de alguna manera les va a servir a futuro, ¿no? Las universidades manejan un estilo particular y APA es uno de ellos, ¿no? Y la organización del bachillerato maneja este manual. Ahora, nuestro objetivo principal es para que ayudarlos a que esta práctica, ¿no?, esté bastante consolidada por ustedes. Solamente no es desarrollarla, sino de repente resolver algunos inconvenientes que se pueda resultar de su desarrollo, ¿no? En la primera, tanto en la primera como en la segunda y hasta la tercera, se les está dando un texto acompañado de una imagen, ¿no? En este caso, el texto va a servir para que ustedes hagan una cita. En este caso, la profesora propone una cita corta, narrativa, en el texto. Ustedes ya saben, según la separata anterior, qué es una cita corta narrativa en el texto, ¿no? Lo lee y hacen su cita corta. Ahora, ¿para qué sirve la imagen? La imagen sirve para que ustedes hagan la referencia en la lista final, ¿no? Tengan en cuenta que en la portada aparece el nombre del autor, aparece el título, aparece, bueno, dónde fue impreso, que son elementos que les va a servir para la referencia, ¿no? Por si acaso, algunos no puedan entender, ¿no?, cuando se dice referencia en la lista final, es que todas ellas siempre van colocadas en la parte final de un trabajo de investigación. Por eso ese es el título, ¿no? La segunda actividad o propuesta es un texto. Esta vez el texto tiene título, el anterior no lo tiene. También va acompañada con una imagen con datos que les va a ayudar a hacer la referencia en la lista. Perfecto. En este caso, en la segunda actividad pide una cita corta parentética en el texto. En la actividad 3 y 4, la profesora les ha facilitado un link, ¿no? Ustedes tienen que abrir el link y les pide también redactar cita, en este caso indirecta, y en la otra una paráfrasis. Creo que ahí ya no va a haber mayor problema porque ustedes ya han elaborado una práctica sobre citas, ¿no?, específicamente. Y la referencia, tienen obligatoriamente que ingresar al link para que ustedes puedan obtener todos esos datos y colocarlos en la referencia en la lista. Y obviamente que en su separata, ¿no?, en su separata, ustedes van a tener que, dirigirse a lo que son, por ejemplo, ¿no?, páginas web, noticias similares, cómo es que se referencia a un link, ¿no? Entonces, pero para ello tienen que entrar ustedes a esa información virtual para que ustedes completen la referencia. Tengan en cuenta que es la única información que en este caso se les está brindando para el desarrollo de esa actividad. En la número 5 también tienen un link que obviamente es de gráficos estadísticos, pero ese gráfico estadístico que se les está colocando acá está incompleto, ¿no? Está muy pobre, muy básico.
Si ustedes se van a la separata, van a ver la figura. Esta figura está más compleja, ¿no es cierto? Entonces, a nuestra figura de la práctica está, bueno, no muy limitada. Ustedes, de acuerdo a lo que están aprendiendo, ¿qué les falta? Tienen que colocar todos los datos que les faltan, todos los elementos. Y obviamente las referencias en la lista es ingresando al link para que puedan ustedes obtener la mayor información. Entonces, estas son las indicaciones para un mejor producto de su evaluación que corresponde a esta semana. Muchísimas gracias.